Nosotros somos una empresa constituida en el Perú, ABC Analistas y Consultores en inglés, y somos los desarrolladores de este sistema T-Money, es un sistema cuantitativo, el cual nos ha llevado algunos años de investigación y desarrollo, y hemos decantado ya en un sistema que está debidamente probado, y lo seguimos probando ya ahora en alianza con Northern Capital Group. Ayer hicimos una presentación, hoy día la voy a repetir y voy a dar algunos pincelazos adicionales respecto de algunas oportunidades de trading para esta semana, ¿no? Bueno, mi nombre es Moisés Urbina, soy economista de profesión, soy magíster en administración de empresas y tengo especialización también en econometría y métodos cuantitativos, así como en análisis de riesgo, simulación de escenarios y pronósticos. Esa es mi especialidad. He venido trabajando muchos años, hemos venido trabajando en ABC muchos años en el tema de Forex, analizando, tratando de darle forma a un modelo inicialmente puramente econométrico y para luego decantar en el sistema que tenemos ahora, T-Money, que lo estamos sistematizando, lo estamos automatizando. Obviamente no se va a poder automatizar al 100%, pero estamos más o menos al 75-80% de automatización, ¿no? Del sistema para que aislar las emociones que todo trader tiene y que estas emociones no hacen sino complicar, ¿no es cierto?, la tarea de un trader y afectar, ¿no?, los resultados, ¿no? Voy a empezar esta ponencia con la nota legal que es obligatoria, ¿no? Nuestros servicios son solamente para propósitos educativos en este punto, el material que estamos difundiendo. En ningún momento damos recomendaciones específicas de compra o de venta de divisas o de activos en general. En ABC Analysis and Business Consultants SAP no nos hacemos responsables de los resultados obtenidos por cada miembro en la gestión que haga por sí mismo en su portafolio en los mercados bursátiles. La inversión en mercados bursátiles con apalancamiento puede multiplicar la ganancia, así como la pérdida, y puede no ser apta para todas las personas. No es aconsejable invertir dinero que al perderlo pueda afectar adversamente su estilo de vida. Muy bien, entonces voy a mostrar el contenido y voy a repetir los que estuvieron en la ponencia de ayer. Voy a ahondar un poquito más en algunos conceptos clave y para los que son nuevos voy a dar un pincelazo de algunos conceptos básicos. Los que no conocen, los que ya conocen seguramente lo van a entender muy rápido. Y luego para explicar ya lo que es un sistema cuantitativo o de qué se tratan los sistemas cuantitativos de trading en general y decantar luego en nuestro sistema y con la explicación que implica su estructura, ¿no?, su configuración, así como los resultados que vamos obteniendo y que son auditados en MyFX. En primer lugar, todos los que operamos en este mercado debemos conocer de qué se trata el mercado Forex, cómo funciona, cómo está configurado, un poco para entender nuestra participación como traders minoristas, ¿no? El mercado Forex es un mercado de intercambio de monedas, de intercambio de divisas a nivel mundial, que está liderado por el mercado interbancario, ¿no es cierto? Debido a la configuración monetaria mundial, ¿no?, y al patrón dólar que existe actualmente, es imperativo que las economías, en función a las transacciones que realizan para efectos de la producción de bienes y servicios, intercambien moneda recurrente, ¿no? Es por ello que el mercado Forex mueve 5.2 a 5.3 trillones de dólares al día en terminología americana, ¿no? Serían 5.2, 5.3 millones en nomenclatura europea. Pues bien, este mercado, como todos saben, está dominado por el mercado interbancario, que son quienes lideran este intercambio permanente de divisas, ¿no?, que a su vez son requeridas por el comercio internacional, de las empresas que mueven el comercio internacional de bienes y servicios. Es decir,
el grueso de la oferta y la demanda de divisas está liderado por el mercado exportador e importador de cada país, ¿no? Y también existen este mercado se complementa con los brokers, que son los intermediadores, ¿no es cierto?, entre estos grandes creadores de mercado o estos partícipes de mercado con los demás partícipes minoristas, que somos nosotros, ¿no? Los brokers y los creadores de mercado, como son los fondos de inversión, los bancos de inversión, etc. Entonces, existe toda una interacción que se ha facilitado bastante con el incremento exponencial de la red, de la Internet, de la banda ancha de Internet, y que permite en la actualidad poder hacer operaciones con prácticamente online, ¿no? Prácticamente en línea, con ejecución inmediata, cosa que no era posible hace algunos años, ¿no? Existía la red, pero la velocidad de ejecución era muy limitada. Y por tanto, dado que las operaciones se mueven en contados segundos, un timing muy amplio de ejecución de operaciones podía significar una pérdida o una ganancia inusitada, ¿no? Ronald, me están diciendo algunos que no están escuchando nada, a ver si por favor nos podrías asistir por ahí. Y bien, esta configuración de mercado es muy importante, es muy interesante entenderla, tomando importancia. Sí. Ok, Ronald, te agradezco. Es importante entender esta configuración de mercado porque nos pone en perspectiva a nosotros, los traders minoristas, de cuál es nuestra participación en dicho mercado, ¿no? Cuál es nuestra, es muy marginal, obviamente, en función a cuánto se mueve en términos de dinero en este mercado. Ok, entonces, a raíz de esta configuración y de esta forma, cómo se mueve el mercado y cómo interactúan los actores de este mercado, es que se han creado una serie de sistemas y formas para operar en el mercado. ¿Okay? Entonces, si bien existe un grueso de la oferta y demanda de divisas que son requeridas para la operatividad misma de los actores, por ejemplo, los exportadores y los importadores, también existe la otra parte de los actores que solamente especulan con las monedas, con las divisas, para obtener un beneficio de dicha especulación. ¿Okay? Entonces, todos o casi todos los operadores minoristas tienen ese interés, ese objetivo, especular en el mercado de divisas para aprovechar estos movimientos de los precios de las divisas, ¿no es cierto?, esta volatilidad de las divisas con las operaciones que corresponden, ¿no? Entonces, en términos de sistemas de trading, tenemos pues, los sistemas tradicionales que se han venido desarrollando desde hace muchos años, desde que existe el intercambio monetario, ¿no? Por ejemplo, el análisis técnico, que es muy utilizado por todo el mundo, por casi todos los brokers y los analistas y expertos en este mercado. ¿Okay? Es un estilo de negociación, es un estilo de operación muy respetable, por cierto, ¿no? Y que tiene que ver con el análisis técnico, utilizando también indicadores cuantitativos o cálculos cuantitativos sobre la base de los precios que se generan en el mercado, ¿no? A diferencia del análisis cuantitativo o de los sistemas cuantitativos, el análisis técnico no tiene una teoría económica detrás que explique sus conclusiones o sus deducciones respecto del movimiento que va a tomar el precio. Un sistema cuantitativo es tal porque tiene una teoría detrás, se utiliza el análisis matemático, numérico, estadístico, econométrico, lo que fuere, con un fundamento teórico, económico detrás que lo sustenta, ¿no? Entonces, el análisis técnico es uno de los sistemas tradicionales, el análisis fundamental es otro, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se utiliza mucho para anticipar el movimiento de una determinada divisa, ¿ok? Y lo que hace es valerse de las relaciones económicas que existen entre los indicadores económicos de cada país y la divisa correspondiente, ¿ok? Entonces, existe una estrecha relación entre la fortaleza de una divisa y, por lo tanto, su valor, con la fortaleza económica del país. Entonces, los indicadores económicos del país
dependiendo de cómo se muevan, van a generar una regresión, ¿no es cierto?, ya sea directa o inversa, dependiendo de su naturaleza, van a generar un efecto en la divisa. Entonces, los analistas fundamentales siguen los diferentes indicadores económicos y sus resultados para predecir el movimiento que va a tomar el precio de una determinada divisa. Algunos grandes hacedores de mercado, estos market makers, aprovechan también este tipo de noticias para generar manipulaciones, ¿no es cierto?, en los precios, para conducir a la masa de traders a una determinada dirección. Eso también ocurre, ¿no? Los sistemas cuantitativos son aquellos que, como el nuestro, utiliza la data numérica histórica de los precios para realizar una serie de cálculos cuantitativos, econométricos, de índole estadístico, data mining o redes neuronales y una serie de técnicas matemáticas para determinar comportamientos o para encontrar comportamientos que puedan ser reproducibles en el futuro, ¿no?, que se puedan repetir. Todo sistema, ya sea técnico, fundamental, cuantitativo, de alta frecuencia, lo que fuera, todo sistema lo que es decir el precio, ¿no? Todos los que operamos en el mercado Forex, todos los que operamos, lo que hacemos o lo que tratamos de hacer es predecir la dirección del precio. Si un sistema abre una operación de compra, es porque espera que el precio vaya a subir. Y si aplica, o si detecta o genera una operación de venta, es porque espera que va a bajar, ¿no? Todo sistema y toda técnica hace eso, ¿no?, sea de manera implícita o de manera explícita. ¿Okay? El otro sistema que existe también, bastante utilizado por los grandes hacedores del mercado, es el trading de alta frecuencia. Obviamente requiere una fuerte inversión en cómputo, ¿no?, para aprovechar ineficiencias muy pequeñas que se generan en los precios, y por lo tanto, hacer líneas muy estrechas, se requiere realizar operaciones muy grandes, de gran volumen, para generar beneficios importantes producto de esas ineficiencias, ¿no? Y otro sistema bastante difundido, utilizado, es el price action, ¿no?, o la acción del precio, que no hace sino replicar o analizar ciertas formaciones. La acción del precio parte de la premisa que el precio en sí mismo, o la actividad de una determinada sesión, de una temporalidad determinada, puede ser un día, puede ser horas o minutos, esa formación ya trae consigo, ¿no es cierto?, todo lo que sucedió en la sesión detrás. O sea, en otras palabras, el precio ya recoge todos los efectos de los factores que lo determinan. Entonces, los que siguen la acción del precio, lo que hacen es buscar patrones, ¿no?, que se repitan, porque detrás de ellos están los comportamientos de los actores del mercado. Los comportamientos se replican, ¿no es cierto?, en diferentes situaciones en el futuro. Entonces especulan a partir de ello. Pues bien, voy a explicar muy resumidamente qué es un sistema cuantitativo, propiamente dicho, desde nuestro punto de vista, y en general lo que señala la información técnica al respecto. Se entiende por un sistema cuantitativo aquel que utiliza netamente data numérica histórica de los precios. Obviamente, este análisis se realiza sobre la base de un argumento, de un fundamento teórico detrás, económico, ¿no? Este análisis puede ser de índole estadístico, econométrico, como les decía, redes neuronales, ingeniería de datos, y el propósito que tienen es identificar comportamientos o relaciones que puedan replicarse en el futuro inmediato y que por lo tanto generen una ventaja al operador, ¿no? Una ventaja en términos de especulación, ¿no?, de la dirección que va a tomar el precio en un determinado momento. Aquí existen muchos desarrollos para una gran variedad de aplicaciones financieras, ¿no?, de corto, mediano y largo plazo. Se aplica en casi la totalidad de activos financieros. Esto no es un esquema nuevo, es un esquema que tiene muchos años, y que gracias al desarrollo de software y hardware también es más utilizado, ¿no? Se facilita mucho más el trabajo técnico al respecto.
Algunos ejemplos de cálculos cuantitativos que muchos seguramente conocen, el concepto de correlación, se utiliza bastante el concepto de correlación para el tema del trading, y aquí les voy a explicar un aspecto fundamental que conduce a errores, no solo en el tema del trading, sino en general, en temas de cuantificación matemática, ¿no? Cuando existen relaciones económicas de por medio, siempre existen errores de medida o sesgos de medida. Los que son estadísticos, los que son matemáticos, lo pueden tener suficientemente claro, ¿no? Los errores de medida son muy recurrentes en el análisis económico, en el análisis matemático, ¿no? Las correlaciones se calculan para cualquier periodicidad, en cualquier periodo de tiempo, ¿no? Se calculan las correlaciones, y lo que buscan es encontrar si existe una relación, como su nombre lo dice, entre dos variables, ¿no? Si hay relación, si tienen un comportamiento similar. Por ejemplo, el panel, el gráfico de la izquierda superior, nos muestra que la relación entre Y y X es bastante estrecha, es positiva, ¿no? Y bastante estrecha, prácticamente se mueven en la misma dirección, ¿no? Hay una correlación muy alta. La del medio nos indica que si bien tienen correlación positiva, esta correlación no es tan alta, ¿no? Y la de la derecha nos muestra que no existe correlación, esas variables no tienen nada que ver una con la otra, ¿okay? El otro concepto bastante utilizado y que se utiliza también en nuestro sistema es la cointegración. La cointegración es un concepto de largo plazo, solamente de largo plazo, ¿okay? Lo que indica la cointegración, la teoría de la cointegración, es que dos variables pueden ser disímiles en el corto plazo, pueden no seguir un comportamiento similar en el corto plazo, pero tienen una tendencia estocástica común, ¿no? O sea, en el largo plazo. ¿Okay? Por ejemplo, las líneas verde y roja que ven en el gráfico tienen una correlación alta, o sea, que se mueven más o menos en el mismo sentido y apuntan más o menos a la misma dirección, ¿no? Entonces es bastante probable que su correlación sea alta y cointegren a la vez, ¿no? La verde roja versus la azul no tienen una correlación tan alta, sus movimientos de corto plazo pueden no ser muy estrechos, ¿no? muy similares, pero sí tienen una tendencia que apuntan a la misma dirección. Entonces es probable que su correlación sea baja, pero cointegren en el largo plazo, ¿no? Y la violeta es una variable que no se correlaciona ni cointegra con ninguna de las demás, ¿no? Entonces, el otro concepto cuantitativo, nuestro sistema es un sistema cuantitativo de trading, ¿ya? Lo vamos a ir explicando con detalle por ahí en la pregunta. El otro concepto que es importantísimo tener en cuenta y que fue incluso motivo de un libro, ¿no? Un paseo aleatorio en Wall Street, Random Walk. Y muchos lo explican, muchos incluso textos que ponen tomando en cuenta la acción pasada. Eso es lo que postula esta teoría, ¿no? La teoría del paseo aleatorio. Pero para mercados eficientes. Eso es válido en mercados eficientes. Pues el mercado Forex no es un mercado eficiente, ¿no? Y casi es imposible encontrar un mercado 100% eficiente, ¿no? De todos los análisis que he podido realizar, ¿no? Es muy complicado encontrar, ¿no? Empíricamente la existencia de un mercado netamente eficiente, ¿no? 100% eficiente. Entonces, justamente son las ineficiencias las que conllevan a no considerar esta teoría como aplicable, ¿no es cierto? Aunque tiene bastante fundamentación. Esta teoría, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, y se entiende muy fácil con el tema del borracho. Nosotros, si vemos a un borracho caminando, no podemos predecir la dirección del paso que va a dar, ¿no? Está tan mareado que ni él sabe hacia dónde va a direccionar su paso, ¿no? Un agregado que le estoy haciendo la explicación. Si bien es imposible determinar la trayectoria de sus pasos, ¿no? Lo que sí podemos saber, y eso es con toda seguridad, especialmente para las esposas, es que va a llegar a su casa, ¿no? O sea, si bien no puedo determinar la trayectoria de sus pasos, ¿no? Porque es totalmente aleatorio, es como si espantaran una mosca. Ustedes espantan una mosca, la trayectoria que hace de su vuelo para librarse de ese manotazo es totalmente aleatoria. Pero existe una alta probabilidad de que esa mosca regrese al mismo sitio de donde la espantaron.
¿no? En el caso del borracho existe una alta. Entonces, no es, en la trayectoria no es lo importante. La importante es dónde está su casa, ¿no? Es como si la casa fuera el equilibrio final que nos interesa y su trayectoria es el camino de corto plazo que sigue, ¿no? Ahora, imagínense, para ver el tema de la correlación en este concepto del paseo aleatorio, imagínense ya no un borracho, sino dos borrachos que viven en el mismo edificio, ¿ok? Pero no se conocen, no son amigos, pero son borrachos y toman en cantinas cercanas, ¿ok? Entonces, cuando ellos regresan, y las trayectorias que van a seguir para llegar a su casa son impredecibles. Y es posible que no correlacionen para nada una con la otra, o sea, no tengan relación esas trayectorias. Pero lo que sí va a suceder es que van a llegar al edificio. Esas trayectorias de corto plazo no correlacionan, pero sí cointegran. ¿Okay? Hay un destino común de estos borrachos. Ahora bien, si los borrachos viven en el mismo edificio y son amigos, ¿no es cierto? Entonces, y van a tomar juntos y regresan juntos a su casa, entonces ahora tenemos trayectorias que sí correlacionan, porque si bien se pueden separar en el camino, básicamente van a ir juntos, y correlacionan y cointegran. ¿Ok? Entonces, de esta manera se entiende, de manera un poco jocosa, si quieren, coloquial, se entiende este concepto matemático muy importante. Más importante que la trayectoria de corto plazo es el equilibrio de largo plazo. Entonces, si uno puede separar, cuantitativamente hablando, el equilibrio de largo plazo de una variable, entonces tiene una ventaja relativa muy importante respecto de los demás. ¿Okay? Recuerden que el mercado de Forex, tengan presente que el mercado de Forex es un mercado de suma cero. Es decir, si hay actores en el mercado que obtienen beneficios por la variación de los precios, hay otros actores que están perdiendo exactamente la misma cantidad, ¿no? Bueno, neta de comisiones de los intermediarios. Pero es un mercado de suma cero. Lo que uno gana, otro lo pierde. ¿Okay? Obviamente, la ventaja económica total la tienen los market makers, los hacedores del mercado, los grandes operadores, porque a diferencia de los traders minoristas, los grandes operadores tienen información completa, total del mercado. Y obviamente aquel que tiene información completa de un mercado actúa con suficiente ventaja para salir airoso, ¿no es cierto?, en sus operaciones. Los traders minoristas no tenemos esa información completa y lo que tenemos que hacer es inferir esa información, buscarla, ¿no?, a través justamente de técnicas de diverso tipo. Pues bien, les comentaba que en términos económicos hay un aspecto importantísimo cuando se opera o cuando se calculan, ¿no es cierto?, indicadores que van a permitirnos tomar decisiones de operación, decisiones de trading. Pues resulta que existen unos que en econometría les denominamos outliers, que son puntos específicos de la data que se desdicen completamente del resto de información. Es decir, son datos atípicos. Y el mercado Forex está atestado de esta información, especialmente en data de frecuencia corta, ¿no? Si ustedes calculan la correlación, por ejemplo, en el panel izquierdo, ustedes pueden ver que hay una serie de puntos que están más o menos juntos entre sí, con una tendencia positiva. Pero hay uno solo que está encerrado en un círculo que se escapa de todos los demás, ¿no?, que está un poco alejado de todos los demás. Es un solo dato. Pero ese solo ese dato que está afuera, hace que el cálculo de la correlación se sesgue completamente. ¿Okay? Entonces, esa configuración que está ahí, por ejemplo, arroja una correlación de 0.4 entre las variables. Si yo puedo detectar ese dato, y de hecho se tendría que hacer así en todos los cálculos económicos, estadísticos y técnicos, si ese dato lo podemos remover, primero detectarlo obviamente, encontrar por qué es así, y removerlo, pues lo que se consigue con ello es calcular la correlación verdadera, neta, de outliers, ¿no?, la correlación real entre las variables. Entonces, normalmente, los indicadores técnicos, por ejemplo, que calculan la correlación, toman la data tal como está en la plataforma de MetaTrader.
o los portales calculan sin hacer este tipo de limpieza de data, lo cual genera sesgos de medición con el que lamentablemente muchos operadores toman decisiones de operación, ¿no? Y por ello también las consecuencias, ¿no es cierto?, de eso. Resulta de capital importancia cuando uno hace cálculo económico, cálculo técnico, cálculo estadístico, cálculo econométrico, es de capital importancia detectar los outliers, ¿no? Cuando hay una manipulación del precio, ¿no?, fuerte, muy fuerte, existe un desvío, ¿no es cierto?, de información muy grande. Si nosotros incluimos en la data de medición esos sesgos, pues vamos a tener un cálculo sesgado también, ¿no? Pues bien, una vez que la data está limpia y se calculan de manera correcta los indicadores técnicos o los indicadores estadísticos cuantitativos, una forma de encontrar la relación de equilibrio de largo plazo entre dos variables es filtrando la serie. Y la serie de precios de divisas, en nuestro caso, nuestro sistema, lo filtramos utilizando la metodología de Holding y Prescott. Existe el de Bastian y King, existe el ARIMA X12, X13, existe una serie de técnicas estadísticas econométricas para hacer este filtrado. Este filtrado lo que nos permite es estimar la relación de largo plazo entre las variables, ¿ok? Y por lo tanto poder estimar también el ciclo económico de dichas variables. Toda variable económica te comporta como un ciclo, ¿no? Lo que no podemos saber es la duración del ciclo. De antemano no se puede saber ni la duración del ciclo ni la profundidad del ciclo. Hay que utilizar técnicas complementarias para poder estimar esa duración y esa profundidad. Pero lo que sí sabemos al hacer este filtrado es en qué parte del mercado estamos respecto al equilibrio a largo plazo, ¿no? Es diferente el comportamiento del mercado cuando se está en zona de auge, ¿no?, en zona de expansión o en zona de depresión del precio, ¿no? Obviamente con los fundamentos económicos que hay detrás. Es importantísimo hacer esta desagregación para tener ventaja a la hora de operar. Pues bien, el sistema T-Money, nuestro sistema cuantitativo, se fundamenta, su principal fundamento es parte de la premisa teórica de la paridad del poder de compra, que seguramente muchos lo han escuchado y lo conocen. La paridad del poder de compra es un concepto macroeconómico, ¿no es cierto?, que parte del concepto a su vez de la ley de un solo precio, que es un concepto microeconómico, ¿no? La ley de un solo precio, con el cual en economía nos explicaban, por ejemplo, cómo se ve el arbitraje, ¿no es cierto?, y que también se da en este mercado, ¿no es cierto? Justamente el arbitraje es el que permite que se corrijan las ineficiencias que se generan en las divisas, ¿ok? Con las técnicas estadísticas y econométricas adecuadas, que les expliqué anteriormente, podemos separar las variables, en este caso el precio y las divisas, en sus componentes, el nivel, la tendencia y el ciclo. Entonces, con este desagregado resulta más sencillo, ¿no es cierto?, identificar estadísticamente hablando las zonas relevantes del precio, ¿no?, las zonas de tendencia, las zonas de rango y las zonas de ineficiencia, ¿no? Entonces, conocer esta desagregación obviamente nos pone en una ventaja relativa, porque son justamente el aprovechamiento de las zonas de ineficiencia, principalmente aquellas que aumentan la probabilidad de éxito de las operaciones, ¿okay? Entonces, la paridad de poder de compra es fundamental, porque también, si bien si ustedes revisan la teoría económica al respecto, existen muchos problemas en los econometristas en encontrar evidencia empírica suficiente para validar esta teoría. Sin embargo, se parte también de un error de cuantificación, en el sentido de que se pretende validar la teoría de la paridad de poder de compra tal cual está descrita
teóricamente. Teóricamente señala, ¿no es cierto?, que el precio de dos divisas debiera ser, si es que no hay barreras de comercio exterior y no hay costos de transacción de por medio, ¿no es cierto?, dos divisas deberían tener el mismo valor, ¿okay? Pero no hay, pues, no existe ese supuesto de inexistencia de barreras al comercio exterior. Claro que existen en algunos casos, y existen costos de transacción también, ¿no es cierto? Y las diferencias económicas en los países son evidentes, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto y lo que se puede probar es la relación de equilibrio en largo plazo de las divisas es estable. Es estable, existe una estabilidad técnica, una estabilidad estadística en la relación de largo plazo. Eso es lo importante y es lo que nosotros calculamos, ¿no es cierto? Y a partir de ahí tomamos las decisiones de crédito. T-Money utiliza Views, Econometric Views, es un programa econométrico, ¿no es cierto?, para hacer los cálculos correspondientes, lo que no significa que no hemos programado una serie de cálculos en la misma plataforma para facilitar el análisis. Pero mensualmente revisamos los cálculos en Econometric View y los outliers los identificamos con el método Tramo, así se llama, Tramo SIT se llama en el programa econométrico de Views, ¿no? Estadísticamente se determinan aquellos datos que se desdicen del comportamiento de los datos totales, ¿no? Y se puede ir a la historia para ver qué fue lo que pasó con la misma plataforma, para ver exactamente en ese momento que generó dicha disociación, ¿no? O dicho outlier. Y en el momento de hacerlo, se calcula el ciclo económico de la serie. Y el ciclo económico de la serie no es otra cosa que la diferencia entre la media exponencial de la serie original de datos y la serie filtrada. ¿Okay? Entonces, de esa manera tenemos la relación de equilibrio a largo plazo de los pares de divisas y tenemos el ciclo económico de dichos pares de divisas. ¿Okay? Utilizamos el programa Crystal Ball de Oracle para calcular el value mix del sistema. Lo hacemos semanalmente, el cálculo con los datos que se van generando de la operativa. Obviamente este Oracle está anclado en el Excel, ¿no? Y facilita mucho el cálculo. El Econometric View y, bueno, la plataforma misma de MetaTrader 4, ¿no? Esa serie filtrada, como les decía, representa la relación de largo plazo entre las divisas, ¿okay? En tanto que el ciclo económico es el corto plazo, que se calcula con la diferencia de T-Money, el sistema, complementa el análisis de este ciclo de las divisas con un oscilador estocástico que todo el mundo lo conoce, que es el estocástico. Es un indicador técnico muy interesante, que lo que permite es, complementando el ciclo económico, permite identificar estadísticamente el agotamiento de un auge o de una depresión. O dicho de otra forma, permite estimar estadísticamente la formación de un máximo o un mínimo local en el ciclo económico del precio. ¿Okay? Y también utilizamos el Market Profile, que también es un indicador de precio más negociado en un periodo determinado. En este caso utilizamos el trimestre. ¿Okay? Un Market Profile trimestral que determina el precio trimestral más negociado, ¿no es cierto?, en ese periodo. ¿Y por qué nos interesa ese dato? Sencillamente porque en términos económicos, los bancos centrales del mundo, ¿no es cierto?, de las principales economías, de los pares mayores, ¿no?, de las divisas mayores, tienen objetivos macroeconómicos puntuales y monetarios específicos respecto de su economía. Casi todos que tienen el tema del tipo de cambio flotante, donde dejan flotar supuestamente libre el tipo de cambio, anclan su expectativa de sus objetivos económicos con la inflación. La inflación y la tasa de interés de referencia. ¿Okay? Por eso que todo el mundo está a la expectativa de la tasa de interés de referencia en los países. ¿Okay? Sus objetivos macroeconómicos se anclan con esas dos variables, inflación en muchos casos y tasa de referencia, tasa de interés de referencia. ¿Okay? Entonces, ¿dónde está la relación? La relación entre esas variables y la divisa. Pues resulta que si bien la inflación es un objetivo monetario, un objetivo macroeconómico fundamental,
La inflación se calcula tomando en cuenta el nivel de precios de una canasta básica de consumo de los países, ¿no? Esa canasta básica de bienes y servicios está conformada por bienes y servicios locales y bienes y servicios importados. Es decir, toda canasta de consumo de cualquier país tiene un componente de inflación importada, porque tiene bienes y servicios importados. Entonces, una variación en el valor de la divisa respecto a la divisa con la que se compara, la mayor parte de casos el dólar, ¿no? Una desviación de esa divisa genera un efecto en la inflación de esa canasta, ¿ok? Entonces, si bien el objetivo no es en sí mismo la divisa, los bancos centrales, al tener objetivo de inflación, tienen que cuidar de que no se desvíe, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ese valor de la divisa no genere un efecto importante en el objetivo principal, ¿ok? Entonces, manejan unas bandas de precios con los cuales su objetivo de inflación se ve realizado. Es por eso que en el Perú, o ustedes leen las noticias económicas, a veces se escucha el Banco Central intervino comprando tanta cantidad de dólares en el mercado interbancario, ¿no? Obviamente lo hace para evitar una caída muy pronunciada de la divisa o una subida muy pronunciada de la divisa y con ello cumplir con su objetivo de inflación, que es su objetivo monetario principal, ¿no? Entonces, esos precios, esas bandas de precios pueden ser estimadas, no pueden ser con bastante grado de precisión con esos market profiles, con los precios más negociados que se pueden identificar con el market profile. Entonces son importantes, son niveles importantes que tener en cuenta, ¿no? Como objetivos, ¿no? Como datos puntuales, ¿no? Aquí en esta gráfica de la plataforma hemos tratado de mostrar una serie de indicadores. Obviamente no es así como la tenemos por un tema de propiedad intelectual, ¿no? Pero más o menos he tratado de dibujar los datos para tener una idea más o menos clara de qué estoy hablando, ¿no? Las barras están las velas japonesas, que tienen el color porque tienen un indicador de volumen, ¿no? Para evitar y tener en consideración el volumen, ¿no? Y esa línea que cruza, esa línea color ploma, creo que la ven, es la serie filtrada, ¿no? La tendencia a largo plazo, ¿no? Como digo, hay una estabilidad en esa relación y que tiene que cuantificarse si es estable o no es estable. Si se calcula una relación de largo plazo que no es estable, pues no va a servir para nada. Esta es la libra dólar, la data diaria de la libra dólar, hacemos el análisis en la data diaria. Los market profiles son las campanas verticales que ven ahí, ¿no? Y esas líneas que se generan a partir de esas campanas de Gauss son los precios de control, los puntos de control o los precios más negociados en esos trimestres. Y que, como les decía, son puntos clave, ¿no es cierto?, a la hora del análisis. Un punto muy importante. Por alguna razón se negociaron más esos niveles de precios, ¿no? Es posible que sea así porque han sido defendidos por alguna razón económica detrás, ¿okay? Si ustedes miran el gráfico de velas, la diferencia del comportamiento promedio respecto de esa línea de largo plazo genera el ciclo económico que está debajo y que está configurado, en este caso en la plataforma, para alertar sobre el agotamiento como en sus colores, con el agotamiento de un auge o de una depresión, ¿no? También tomamos en cuenta en todo momento la mediana del precio. Es importantísimo para ver los desvíos, ¿okay? Y para identificar algunas ineficiencias. Esta información, toda esta información, obviamente no se realiza con operaciones en un día, ¿no? Pero generan información estadística para, ¿no es cierto?, dar alertas o para proponer, el sistema nos propone una canasta de divisas que podrían tener alta probabilidad de éxito en las operaciones en una determinada dirección. Pues bien, una vez configurado el sistema,
una vez analizado a largo plazo el sistema y por lo tanto identificadas las oportunidades de operación, se generan las operaciones y lo que hacemos nosotros a medida que vamos generando operaciones de trading, lo que hacemos es calcular el VaR del sistema, el value at risk, el valor en riesgo. ¿Okay? El valor en riesgo no hace sino determinar la consistencia, la robustez del sistema. O sea, que tan robusto es el sistema para generarme expectativas para el futuro, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando recién lanzamos las operaciones, las lanzamos el 23 de marzo, hace poquito nomás, con London Capital Group, ¿no? Que lo hemos elegido por las excelentes condiciones de trading que nos brinda, ¿ok? Lanzamos la operación considerando un estimado de 22 operaciones mensuales en virtud de las que íbamos realizando en ese momento, ¿ok? Y también lo calculamos, para hacer el cálculo anual del resultado, utilizamos capitalización compuesta. La capitalización compuesta implica que el lotaje de operación está estrechamente relacionado con la equity, ¿no?, de la cuenta, o con el balance de la cuenta. A medida que el balance o la equity se incrementa, el lotaje se incrementa de manera proporcional para que se aplique la capitalización compuesta, ¿no es cierto?, en el resultado en términos porcentuales, en base al capital inicial, ¿no?, el capital inicial de la cuenta. Pues bien, con esas consideraciones, nuestro valor de RIX arroja 92,34% de certeza de que el sistema va a obtener resultados positivos, con una media de 117% y una mediana de 72,6% de resultado anual. Hemos revisado con la data del viernes, que fue para hacer esta presentación, hemos revisado el cálculo, ¿no? Hemos hecho una media a la fecha de 33 operaciones mensuales y no estamos considerando capitalización para que sea un cálculo conservador, lo cual significa que el lotaje se mantiene constante, ¿no es cierto? Obviamente es un conservador. Y con esa consideración conservadora, la certeza ahora es de 91,40%, aun cuando es conservador, con una media de 91,1% y una mediana de 73,9%, que es lo que nos arroja y es lo que nos llena de bastante satisfacción, ¿no es cierto?, porque da cuenta de una robustez importante del sistema a la fecha. Estos son los... otra cosa que les quería comentar, y es el tema de la utilización de stop loss. La utilización de stop loss en nuestro caso, ¿no? Nosotros, en el análisis de muchos años que hemos realizado y hemos identificado cómo la manipulación del mercado o la forma de operar, ¿no es cierto?, especialmente en aquellas operaciones de alta frecuencia, o de frecuencia muy corta. Y esto se hace obviamente para que los operadores grandes puedan completar sus posiciones, ¿no? El mercado es un mercado de oferta y demanda, ¿no? Entonces, si uno quiere comprar, necesita la otra parte del mercado completa para completar sus lotajes necesarios. Entonces, tiene que haber la otra parte del mercado. Y una forma de obtenerla es haciendo una tasa de stocks, ¿no? Entonces, por eso que se incide mucho dentro de la enseñanza de los grandes gurús técnicos de utilizar stocks muy estrechos, ¿no? Que incluso los mismos algunos brokers que también son hacedores de mercado o operadores, grandes operadores, inciden mucho en ese asunto, ¿no? Y esto no hace sino a un trader minorista ponerlo en total desventaja. Es una opción alternativa, algunos ocultan el stock, pero es lo mismo, porque el stock existe, ¿no?, independientemente si lo miran o no. Son miles y miles de operadores minoristas en el mundo, ¿no es cierto?, que tienen reveladas sus posiciones en la plataforma, ¿no es cierto? En tanto estén reveladas y se puedan saber dónde están, las que no se sabe dónde están, o lo poco que se sabe que no se sabe dónde está, pues hay indicadores que hay donde colocarlo, ¿no? Entonces se realiza una tasa furtiva de esos stocks para completar las posiciones de las grandes operaciones. Una opción alterna es que nosotros utilizamos y tenemos bastante éxito entre pares altamente correlacionados, ¿okay? Y que tienen una fuerte
una fuerte reversión a la media, ¿no? Estadísticamente probada. O sea, tienen que cumplir dos requisitos. Se tiene que cumplir el requisito de la alta correlación, obviamente bien calculada, y se tiene que probar estadísticamente que tienen una alta probabilidad de reversión a la media. ¿Okay? Entonces, con eso, utilizar coberturas cruzadas te pone una ventaja respecto de utilizar stop loss. ¿Okay? Obviamente después se tiene que hacer una gestión de las operaciones cruzadas, ¿no? Y como se ha probado estadísticamente con alta probabilidad la reversión, entonces es muy sencillo y muy fácil gestionarlas. Pues bien, nuestra primera operación la lanzamos el 23 de marzo, es decir, marzo solamente tiene una semana de operaciones, y a la fecha tenemos 13,01% de rentabilidad, con 56 operaciones realizadas, 56, de las cuales 54 han arrojado beneficio y solo 2 no arrojado pérdida. La media de los beneficios son $12,03 y la media de la pérdida es $3,91. La cuenta, como ven acá, que aperturamos para esto es de $4,931 y actualmente el balance está en $5,573,26. Las transacciones largas todas han sido exitosas, las transacciones cortas son 43, 45 exitosas, o sea, no son pocas operaciones las que se han hecho, son 56, ¿ok? Y nosotros lo que hacemos es calcular como objetivo el requisito de margen, el objetivo, perdón, de margen no supera el 2%, y con eso calculamos todo lo demás, ¿ok? Entonces, son pequeñas operaciones con alta probabilidad de éxito, ¿de acuerdo? Entonces, por eso los resultados. El factor de ganancia está en 83 veces el promedio o la ganancia total acumulada es 83 veces la pérdida total acumulada a la fecha, ¿no? El ratio de Sharpe se utiliza para comparar sistemas. El ratio de Sharpe es importantísimo y ustedes pueden entrar y ver nuestros resultados en MyFXBook y comparar. Si quieren comparar operativas, utilicen el ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe lo que hace es comparar sistemas, ¿no? O darte un indicador de un sistema, pero sirve únicamente para compararlo con otro, porque el nivel de riesgo asumido es exactamente el mismo. Todos estamos asumiendo el Forex, todos. Lo que pasa es que unos toman mejor el riesgo que otros, ¿no? Pero el riesgo, en términos conceptuales, es el mismo para todos. ¿Okay? Entonces, si ustedes comparan el ratio de Sharpe, y nosotros hemos hecho la comparación, y nuestro ratio de Sharpe es superior a muchos sistemas que hemos comparado, ¿no? Por lo menos hasta la fecha, y trabajamos arduamente, de manera muy disciplinada y muy consistente para que nuestro sistema siga teniendo los resultados a la fecha. Y para eso obviamente hemos tenido varios años probando este tema, ¿no? Estos son más o menos cómo va nuestra operativa, que nos permite confirmar la consistencia de lo que venimos haciendo. Como les dije, marzo solamente tiene una semana de operación, abril es mes completo, ¿no? Cerramos con 7,71%, y mayo, y a la fecha vamos 3,15%, esperamos ir incrementando los resultados, ¿no es cierto? El euro dólar, si ustedes lo miran, está generando ya pautas de agotamiento, esa tremenda caída, ¿no? Entró una zona de presión interesantísima, ¿no? Así como sus pares correlacionados también. Por eso que ahí, como verán, el 33% de las operaciones se concentran en el euro en mayo, ¿no? El 26,7% en la libra dólar, en el dólar canadiense y en el australiano dólar también, ¿no? En el mes de abril también teníamos con el dólar neozelandés, dólar operaciones. Pues bien, hemos trabajado, como les decía, arduamente con todo este sistema y con toda la premisa teórica que está detrás, con todo el tema cuantitativo. Nuestro sistema tiene un sistema cuantitativo que es consistente, robusto, rentable y con riesgo controlado. Ese value at risk lo calculamos y lo vamos publicando de manera semanal. Semanal se va calculando para que los analistas y los inversionistas puedan mirar,
la performance del sistema medida de manera correcta. El drawdown no es un indicador necesariamente fiable para mirar el riesgo, ¿no? Mucho más importante, interesante, es calcularlo vía el value at risk, ¿no? Espero que la plataforma de MyFXBook, pues ya lo solicité, lo incorpore para que sea un cálculo auditado por ellos mismos, ¿no? En función a la data, a los resultados que se van obteniendo. Para terminar, hemos hecho una alianza estratégica, operamos con London Capital Group, gestionamos capitales también vía las cuentas MAN. Pueden seguirnos en MyFXBook, ahí en el cuadro anterior está el nombre, Team Money ABC se llama el sistema, ahí está el número con el que lo puedo ubicar también. Y bueno, si quieren unirse a nosotros, pueden solicitar a Tutores FX el manual técnico, donde tiene más detalles de cómo se opera, de cómo está construido el sistema y demás, ¿no? Pueden contactarnos a través de nuestros correos electrónicos o a través de la página web que ya pronto será puesta en operación y puedan formar parte de esta fabulosa experiencia financiera y con un sistema cuantitativo muy interesante.